Así que, ¿qué esconden las deudas? ¿Quién tiene deudas aquí y dice, ay Dios, y los tengo todo? ¿Quién vive problemas con el dinero? Aquí, a ver, ¿quién dice yo? Muy bien. ¿Estáis viendo que hay una historia detrás de lo que estamos poniendo en escena? Y a mí me gustaría ahora rápidamente darle paso a una persona maravillosa que nos va a hablar de este tema, de lo que descubrió en su historia que le mantenía bloqueada en las deudas. ¿Está Marcia aquí, Adri? ¿Estamos? Y que está. Ahora le habilito para que se dé el audio. Espérenme un minuto. Ya puede activar Marcia. Yo la he visto ahí entre todos. Hola, aquí Ahí estoy. Hola Marcia, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bienvenida. Contenta. Feliz de verte aquí. Feliz de verte aquí. Bienvenida. Gracias. Un placer tenerte aquí. Vamos un poquito con el tiempo, como siempre, sabes, ¿no? Que me retraso con Te dije sobre las 8 y voy con un poco de retraso, pero es que No hay problema, aquí yo ya tengo para quedarme si quieres. Marcia tiene una historia maravillosa que contar de cuando ella entró, de quién es. Primero cuéntanos, Marcia, un poquito de ti, qué haces y qué has descubierto en este proceso. Sí, pues bueno, yo soy Marcia Grajeda, vivo en Guatemala y soy mamá de 2 adolescentes, esposa, y estudié ingeniería de profesión y trabajé mucho tiempo en fábricas, en operaciones, pero luego me di cuenta que no era ese lo que me gustaba, pero no tenía ni idea de qué. Ahora ya me dedico a escribir libros, a dar charlas, a pues compartir mucho de lo que he aprendido, pero definitivamente no fue así mucho tiempo. O sea, cuando yo entré con Mónica, curiosamente yo, pues a ese momento yo ya había hecho pues algún trabajo y había logrado soltar bastante ira y todo, y sentía la necesidad de que tocaba compartir, pero yo tenía muchísima vergüenza de mostrarme, de hablar en público y de decir ideas que me parecían que eran locas para el mundo, ¿verdad? Y entonces recuerdo que pues yo tal vez en apariencia vivía feliz, tranquilita en mi casa, ¿verdad? Y ahí hubiera podido quedarme, pero estaba llena de deudas, ¿verdad? O sea, estoy segura que nadie aquí tiene la cantidad de deudas que yo llegué a tener. Y entonces era como, bueno, o sea, ya no quiero dedicarme a lo otro y tampoco era que me saliera un trabajo de ingeniera y tenía mucho para compartir, pero no me animaba a compartir y la presión de las deudas de que algo tenía que hacer, ¿verdad? Y cabal tocó a mi puerta, prácticamente vino así como de casualidad una editorial desde Colombia con la oportunidad de que escribiera un libro y mi hija fue la que me dijo, mami, escribe el libro sobre la felicidad por el cambio que yo había pasado de amargura a felicidad. Y la verdad es que yo me moría de vergüenza, o sea, dije, ¿cómo voy a yo a hacer eso? Pero al final que lo hice por no quedar mal con mi hija, pero lo tuve trabado en la editorial como 1 año. O sea, llegué con Mónica con 1 año que estaba ahí, supuestamente eran bloqueos, cosas que pasaban en la editorial, que no era mi culpa, digamos, ¿verdad? Entonces yo estaba tranquila con mi hija de, ya escribí mi libro, pero pues no sale porque no es mi culpa, ¿verdad? Y con las deudas, ¿verdad? Que curiosamente en mi caso no era falta de dinero. A mí siempre me entraba todo el dinero que necesitaba, pero siempre debía más y dependía de los bancos. O sea, quienes más dinero me daban eran los bancos porque les pagaba tiempo, pero préstamos y demás con más interés. Entonces, luego entré con Mónica, me llamó mucho la atención por el hecho de que era para el emprendimiento y yo con cero confianza para mostrarme y todo. Y por lo que dijo de las deudas, yo dije, pues quiero saber qué, de dónde viene lo de las deudas. Y la verdad es que sí, ¿verdad? O sea, me fui a descubrir un gran paquetón de deuda emocional hacia mi mami porque yo sentía que le había complicado la vida y por la existencia. Y esa fue la más fuerte que descubrí en ese momento. Y cada cosa que iba descubriendo, iba soltando algo. Lo primero que soltó eso fue el libro, empezó como a salir y todo, por lo menos a avanzar en la editorial.
Incluso nos fuimos con mi mami al lanzamiento en Colombia, que fue como en noviembre, cabal que me acordé de Mónica, porque era en la fecha esa del 27 de noviembre, exacto. Y aquí está, miren, ya salió. ¿Dónde y cómo conseguir la felicidad? Sí, sí, que claro, ahí no tenía confianza, pero felicidad aparente, ¿verdad? Si no hubieran estado las deudas, y esto es algo que yo oía ahorita, que veo que muchas dicen, pero ¿por qué me pasa a mí? La verdad es que a este punto yo ya puedo agradecer el haber tenido semejante calibre de deudas, porque si yo no hubiera tenido deudas, me hubiera quedado en mi casita muy feliz, era una burbuja aquí, muy feliz con mis hijos y todo, porque yo había con mucho problema con mis hijos y había resuelto eso, pero las deudas fue lo que me hizo salir y darme cuenta que había mucho más para mí y la verdad es que ahora incluso ha ido todo muy fácil y desde que, y apenas, o sea, lleva poco tiempo, ahora que estaba recordando, yo sentía que hacía 2 años que había estado con Mónica, pero es apenas meses, y en esos meses todo se ha ido facilitando desde que yo salí del curso, o sea, fue como que, bueno, ya todo lo que trababa el libro se destrabó, nos pudimos ir ahí con mi mami, al lanzamiento. Luego hubo un momento en el cual yo todavía no había dicho sobre el libro porque estaba queriendo que cómo y qué. Y en eso, no sé cómo, porque fue así como en un grupo, uno de los grupos que estoy, alguien se le ocurrió, creo que comentó con una amiga o algo así, y entonces se le ocurrió buscarlo en Amazon y entonces ella era un grupo de otro curso, o sea, ahí no se podía hacer publicidad ni nada, pero eran como 100 y pico personas, 111 cabal. Y entonces hubo una que dijo, miren que aquí como yo he ido compartiendo cosas y todo, ¿verdad? Que nos apoyamos. Entonces dijo, miren que se me ocurrió buscar el libro de Marcia y está en Amazon. Y entonces, ¿y las otras qué? ¿Y dónde? Total es que ahí empezaron a compartir el link. Y entonces no habían llegado a Guatemala los libros. Ni siquiera, yo solo tenía un ejemplar que me sirvió para la presentación, pero ya en España ya la gente lo estaba comprando. Ya hace como unos meses me llegan unos mensajitos y fotos tan lindos de personas en España agradeciéndome por lo que decía el libro y todo. Y yo ni siquiera había empezado a promocionarlo porque apenas estaba activándome con la cuenta en Instagram. Igual ya van un par de charlas que me invitan y ha sido así como yo no he buscado. Y entonces me acuerdo de Mónica mucho eso porque cabal era lo principal que aprendí fue esto, que la cosa se facilita cuando uno ha hecho su limpieza. Y oyendo a Micaela lo que dijo de dejarnos guiar por el corazón, es muy cierto, pero en mi caso eran tales gritos lo que todo en mi cabeza decía que yo no lograba oír mi corazón. Creo que de repente se colaba y por eso venían algunas cositas, pero era horrible. Y entonces ya solo es limpiar, fue limpiar. Bueno, yo me hice una limpieza, yo después estaba reclamándole hasta Adán y Eva, me acuerdo yo, ya de todo. Y entonces fue, porque claro, se imaginarán que estando yo súper endeudada, entonces, o sea, no era que me hubiera sido fácil pagar el curso de Mónica, pero yo sentí que era lo que necesitaba hacer. Y les puedo decir que fue la mejor inversión de tiempo y de dinero y de esfuerzo y todo, me logré concentrar a eso. Para mí era la prioridad, a pesar de que tenía otras cosas que hacer y todo, pero para mí era lo primero con lo que empecé en el día, me levantaba más temprano, le hice el tiempo, precisamente porque decía, bueno, pues si ya pagué esto, lo voy a hacer, y hacer todas las cosas que ella nos sugería, que ahora las veo y veo, pero sí eran herramientas súper fáciles, pero en algunas a mí me costaron muchísimo porque cada cosa que me costaba era porque tocaba una herida, un miedo. Pero yo decía, no, pero ni modo que voy a tener el dinero, entonces lo voy a hacer. Y luego ya me fui dando cuenta que todo lo que más miedo me daba era lo que podía ayudarme mucho más porque traía un paquete de temas, no solo uno. Entonces era así como, bueno, entrémonos a lo que más miedo me dé hacer y ahí empecé. Y entonces, claro, ahora, ¿quién me para? Ahora ya me encanta hablar y todo, la que no podía salir. Cuando tuvo que grabar su primer video, ella no quería mostrarse. Y esa es una no, hasta llorar me puse antes del video y probé como 4 veces. Sí, ya en el video lloré. Tu primer video. Y como tenía la carga de ser perfeccionista y todo, entonces a repetir, al final dije, no, se va así ya, tal cual.
pero era una cosa, y la verdad es que en los videos creo que se fue viendo, porque después eran videos de 10 minutos que yo ponía, creo yo. Ay, no, entonces ha sido de verdad lo mejor que he podido hacer y ¿verdad? Súper recomendable. Fuiste una alumna modelo, cumpliendo con todas las tareas, haciéndolo todo, compartiéndolo todo. Has hecho tu transformación profunda que duró 3 meses, ¿correcto? Sí, sí, cabal. 3 meses lo cabal. lograste todo, ¿no? Ahora, la pregunta. Faltaban 15 días, ¿no? Cuando además estuvimos trabajando con el árbol genealógico a fondo, ¿te acuerdas? En un taller para vosotras. Sí. Que tú dijiste, pero todavía tengo que escribir cartas. Dice, con todo lo que ya he hecho todavía. Ay, sí, porque yo quería ya así como que había encontrado cómo. Yo dije, aquí le doy de lleno y entonces ya todo lo resuelvo aquí. Y me di cuenta, es más, ahora me doy cuenta, por ejemplo, con el tema de la deuda emocional, porque realmente a este momento, si me preguntaran, o sea, a ese momento, el único cuco que yo tenía en mi vida eran las deudas, nada más. Y que se me metió que quería quitarme los lentes, ¿verdad? Nada más. De ahí todo lo demás ya lo había resuelto. Pero entonces resultó que esas deudas eran tan grandes porque habían capas y capas de temas. No era solo una deuda emocional, principalmente eran todas relacionadas con mi mami y con la carga que yo había asumido de ella, ¿verdad? Y todo el invento que me hice en la mente. Luego ella se enfermó y entonces hubo un momento que me di cuenta que yo no quería soltar y devolverle porque dije, no, pero mami no puede con esta carga. Que si al final todo era una ilusión mía, pero una ilusión que estaba frenándome en todo, se complicó el trabajo y todo, hasta que empecé a darme cuenta, a soltar, a hacer los ejercicios que nos decía Mónica, y que lo mejor de todo es que nos enseña cómo hacerlo. Entonces, eso mismo, yo salí de los 3 meses y de todas formas las cositas que han venido, que ya son retos, no sé si más fáciles, porque creo que algunos los veo y digo, si me hubiera pasado hace un año, yo estaría tirada en la cama en una tremenda depresión. Pero ahora llega un reto, algo que me movió, y entonces yo ya sé, digo, ahora hasta los agradezco porque digo, eso significa que hay un tema listo para salir. Y yo estoy en limpieza. Ya ahorita ya es purificación en lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Y entonces ya me enfoco y digo, bueno, y entonces me perdono porque atraje esto y todo, y luego a ir adentro, ya yo soy mi propia psicóloga, mi mamá, mi amiga, mi todo. Y una cosa importante que pasó, aparte de haber trabajado para toda tu familia, cuando tú empezaste ocurrió algo importante, que tu mamá fue diagnosticada de cáncer, ¿verdad? Sí, sí. Es médico, ¿verdad? Gracias a que estabais trabajando en el curso, ¿verdad? Ella lo pudo llevar. ¿Cómo lo llevó? Sí, pues la verdad es que me ayudó muchísimo estar en el curso porque si eso hubiera pasado antes, yo me voy con ella, ¿verdad? Y en el caso de ella, ayudó muchísimo porque entonces yo le iba contando lo que iba descubriendo, entonces ella también lo iba viendo de otra manera, se metió a no hacer nada de quimioterapia, ni radioterapia, ni operarse porque le tenían que quitar toda la lengua y entonces todo fue trabajando. ¿Cómo? Su madre es médico. Sí, así es. Y siendo médico sabía que lo peor que podía hacer en su caso era operarse, porque ahí sí ya se nos hubiera muerto, ¿verdad? Y logramos como que fuera viendo la situación de otra manera, entendiendo de dónde era y todo, incluso en medio de ese diagnóstico, fue que viajamos a Colombia. Yo misma no le quise ni decir porque dije cómo va a ser y que si ella fue la que organizó todo para que nos fuéramos. Y incluso nos sigue sirviendo eso porque ha habido una cosa y hemos descubierto que es la culpa. O sea, ahorita ya lo reconoció, pero le cuesta todavía, pero por lo menos ya sabe, ¿verdad? Y todavía está en echarle la culpa a todas las otras y no trae todavía su responsabilidad. Pero a mí me está sirviendo mucho, aparte que he estado aprendiendo un montón de ella, la admiro aún más ahora. El poder aprender todo lo que aprendí de Mónica, porque entonces estoy viendo la situación del cáncer de ella de otra manera. Y las situaciones que a otras personas que me importan les pasa, ya las veo de otra manera, porque ya sé que su alma la que organizó eso, no por castigo divino, sino porque están listos para resolver algo que la familia entera venía de atrás.
Entonces yo ahora hasta me entusiasmo, digo, pero qué honor que a mí me hayan puesto eso porque yo estoy disponible para limpiar y ahora ya tengo la receta que me dio Mónica para limpiar, entonces limpio y cada vez es más fácil. O sea, antes me enredaba, Mónica es testigo en varios videos, me enredé, yo hacía mis preguntas y yo me peleaba conmigo y con todo. Pero ahí mismo yo salía de mi enredo. Pero es que es un proceso donde cuesta soltar el personaje que estamos interpretando. Sí, claro, porque es como un duelo, como que alguien querido con quien viví 49 años, y realmente es como poderle dar otra vuelta, verlo de otra manera, y entonces sí, al principio era peleando, no funciona así, y todo, sino comprendiendo y abrazándolo, pero entendiendo. La verdad es que a mí me ha servido muchísimo comprender y cabal, porque están esas preguntas, pero ¿y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y por qué yo? Y a todas esas preguntas las contesta Mónica, gracias a que se ha leído una chorrera de libros enormes que a mí no me gusta leer y entonces jamás entonces yo estoy tan agradecida de que ella me hizo un resumen de todo eso de una forma divertida, muy entretenida, porque entre que lloré, reí, de todo, pero fue como una odisea, pero como estar en un parque de diversiones donde de repente me subí a una montaña rusa súper, pero yo salí de ahí sintiéndome más libre y cada vez más libre, porque cada vez iba dejando mochilas de carga, y me di cuenta que sí, como estaba tan pegada a mi mami, no solo porque era su primera hija, los 3 apellidos de ella, su nombre, y una fidelidad. Entonces, todos los traumas que mami había vivido, porque mami hacia mí no hizo mayor cosa, pero yo asumí todo el dolor de ella, de lo que había hecho la abuela. Y todo el rechazo que yo le tenía a la abuela, yo lo estaba viviendo. ¿Verdad? Eso fue otra cosa que aprendí, que el rechazar a un ancestro hace que inmediatamente uno agarra eso. Y si es por culpa, pues uno agarra. Entonces yo tenía por culpa deudas con mi mami, por rechazo deudas con mi abuela, y total es que, pero, ay, es maravilloso ya cuando uno se quita. Sí es como entrar así como a un lugar oscuro e ir a buscar, pero la verdad es que yo sentí como que Mónica nos prestaba su linternota grande y entonces íbamos juntas ahí a ver el infierno en el que estábamos y luego nos dábamos cuenta que todo era una ilusión, todo eran inventos en nuestra cabeza, ir soltando, soltando, soltando. Y a limpiar, entonces ahora ya estoy sintiendo eso que dice Mijaila, de que ya ahorita es el corazón el que solito, como que yo lo tenía apretado así, y no se trata de que uno aprenda a ser feliz o aprenda a hablar o a tener confianza o algo, sino que al quitar todo eso, ya sale eso naturalmente. Y entonces ahora ya simplemente siento como que el corazón me lleva, yo ya solo quiero compartir y me lleva aquí, me lleva acá, entonces yo siento como que todo el día y en las situaciones que pueden ser incómodas, digo, aquí algo tengo que aprender, algo soltar, me encargo, me tardo, me ratito y ya. Y ya has aprendido a gestionarte tus asuntos y tus emociones. Claro. Y los de mis hijos adolescentes, que eso ha sido una maravilla. O sea, también haber tenido a mi hija con su primer novio y todo el relajito estando en este curso me ayudó a darme cuenta de cosas que ella misma estaba repitiendo, lo vi con ella lo arreglaba rapidísimo y entonces ya que si era tímida, que si no sé qué, ya se le quitó a la niña en meses porque todo lo procesó más rápido. Porque ella no hablaba, ¿eh? Marcia no hablaba al principio. Ha resuelto, ahora que se muestra, el mundo la ve, la encuentra y le da. Claro, claro. Y también ya no voy con que, ay, pobrecita, yo tengo deudas, miren, ayúdenme. No, sino que al contrario, ahora siento que ya estoy desde la abundancia, es decir, tengo un montón para compartir. Y hace que el dinero, pues, igual me llega a mí, entonces llega de otras maneras, va a ser ahora. Y entonces, pues, ya es así como, pero sí, yo me di cuenta que lo que necesitaba era liberarme de mí. Yo antes creía que me tenía que liberar de los bancos y de no sé qué. No, era de mi prisión mental. Bueno, así que qué maravilla, ¿no? Esto que comparte Marcia es potente. ¿Os ha parecido, chicas? Dice contagia, alegría, liberación. Claro, cuando se hace el trabajo, pues nos liberamos. Marcia, cariño, te han preguntado ahí cuál es tu cuenta de Instagram. Luego escríbelo en el chat. Para que te compren el libro. Escúchame, ¿qué frase motivadora es la que a ti te mueve, te da sentido y te ha dado fuerza para seguir adelante en este camino que nos podrías compartir?
Pues, bueno, hay una frase que me ayuda a darme cuenta de las cosas, que es el que trata de resolver afuera, duerme, y el que ve de buscar adentro, despierta. Eso me ayudó muchísimo. Pero de ahí la que ha sido un montón, que es una frase de Mónica, es que todo es 100% mi responsabilidad. Porque inmediatamente cuando viene algo que no nos gusta, el primer saltito es, yo voy a ir y arreglar, o ¿por qué fulano hizo? Pero ahora me acuerdo y digo, no, todo es mi responsabilidad. Entonces ya me voy adentro a ver, bueno, a ver, ¿qué? Primero me perdono porque algo de adentro mío lo provocó, y después a ver qué. Y entonces eso y una frase que era de que por encima de todo yo me comprometo a resolver a sanar mi historia. Esa fue la que yo, y todavía a la fecha ahí lo tengo pegado en el baño, y entonces digo, sí, pues yo por encima de todo. Ahora creo que resolver mi historia y la de mis antepasados, porque como estoy muy cerca con mi mami contándole todo lo que me ha ido llegando, entonces siento que ya somos un equipo. O sea, antes era que yo no podía ver ni a mi abuela, ahora siento que mi bisabuela, abuela, mamá, yo y mi hija, somos un equipo de 5, así que vamos por la libertad. Claro que sí. Así Oye, que... Marcia, y tu mamá también escribió libros, ¿no? Durante el proceso. Pues ella, bueno, ella sí escribía más, pero de la carrera, no, ella está escribiendo su libro todavía porque está todavía en el proceso, que físicamente su lengua no se ha resuelto, pero internamente ella o sea, ha tenido un cambio radical. Es más, ella nunca se reía, nunca hacía nada, y ahora sus primeras risas es en medio de una hemorragia de lengua, que se pone a cantar así porque, ¿verdad? Y se le ha calmado así. Y entonces, mira, hasta partió su piñata hace unos días por primera vez en su vida. O sea, es curioso porque está viviendo más plenamente, aunque todavía está en el proceso de sanar físicamente la lengua, porque sí, fue una cosa, y que ella lo vio, fue un autocastigo tremendo el que se dio. Así que nada, Marcia, muchísimas gracias. Yo estaría horas aquí a hablar contigo, lo sabes, y te invitaremos en alguna clase pronto que nos cuenten más cositas. Vale. Bueno, para mí es un gusto, y ojalá que se contagien y se animen. Aquí Claro. si todas están aquí es porque en el fondo quieren ser libres. Y la verdad es que Mónica es experta para llevarlo a uno de la manita a encontrar el caminito. Así que... Lo que decía Marcia, ¿por qué tanto apego a la historia? Porque nos hemos enamorado de nuestra historia y la hemos aceptado como normal. Nos cuesta muchísimo cambiar nuestros patrones mentales. ¿Por qué? Porque ahí están las fidelidades familiares que nos atrapan. Así que si tienes ganas de liberarte, como ha hecho Marcia, y ahorrarte una vida de sufrimiento, ¿sí? Pues de ser libre, de crear tu propia historia y liberar a tus hijos y tus proyectos de la película que te estás contando, sigue escuchando lo que tenemos que compartirte. Así que fíjate que Virginia Woolf, escritora, como Marcia, dice: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedan imponer la libertad de mi mente. Y